de la muchísimas gracias por acogerme en Santander y realmente es un privilegio y me hace muchísima ilusión poder presentar esta mesa de gente que, teniendo locales en casa, jugando en casa, ha dado el salto y de forma muy exitosa abriendo establecimientos en plazas tan difíciles como es Madrid. Yo vengo de Barcelona, ciudad altamente competitiva en hostelería, con una tremenda rotación de locales, y sé que es muy difícil en grandes ciudades mantenerse realmente dentro de esa gran competitividad y mantener tu producto y la identidad de tu producto destacando, ¿no? Y sobre todo generando buena reputación, generando buen revenue. Lucía, Pilar y Paco son los que me... Teresa, perdón, son los que me acompañan en esta mesa, y os agradecería que subierais conmigo a la tarima que tenemos. Lucía. Que haga un pequeño... Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos al Basque y a Marta por organizarlo. Un pequeño como resumen, dices, de nuestra trayectoria. Sí, un minutillo. Bueno, nosotros somos una empresa familiar que empezamos hace 11 años con De Luz. Y desde el principio siempre quisimos hacer una empresa social. Además, yo no venía del mundo de la hostelería, venía más, era abogada, había trabajado en cooperativas, en el mundo de las ONGs, y venía más del mundo social. Y mi hermano, bueno, pues había trabajado de cocinero de Metre y estaba el último en un director de innovación en una multinacional, y donde las personas importaban un poco menos, ¿no? A veces, y queríamos hacer pues otro tipo de proyecto. Y abrimos De Luz y luego, pues como el proyecto también era hacer esa empresa social un poco más grande, pues abrimos De Sur en Santander, y luego abrimos el Machi, el Italiano y la Caseta, y en Madrid abrimos otros proyectos que ahora os contaremos. Hicimos, a partir del segundo año, hicimos también un proyecto. Yo he sido un proyecto bonito de trabajo con los proveedores, ¿no? Cántabros en la medida posible, o fuera con productores ecológicos y artesanos, algunos están aquí. Ha sido un proyecto pues de amor a tu producto, ¿no? Y de hacer un proyecto más allá. También con todo el equipo, ¿no? Con todo el equipo de personas que trabajamos, de dar oportunidades a la diversidad, de cuidarnos, ¿no? De trabajar de otra manera, de también intentar mejores condiciones dentro de lo difícil que es la hostelería. Y este año estamos haciendo también un viaje también intenso, que luego os contaré, diferente también de crecimiento personal y profesional, como a otra organización que se llama TIL. Y esto es en lo que más o menos estamos, intentando dar de comer muy rico en los espacios, intentando atender muy bien, que los clientes pues sean felices en el espacio, ¿no? Que hablen, creando espacios bellos y que la gente disfrute en nuestros espacios. Paco y Teresa, también tenéis una historia muy chula, ¿no? De poder resumir así como de introducción. Bueno, buenos días, gracias a todos por haber venido. Una historia muy chula, no sé, yo creo que tenemos una historia muy larga, especialmente por Paco, que abrió hace 37 años Cañadío Santander, con sus luces y sus sombras, por supuesto, y hoy es todo luces, en principio, ¿no? Yo llevo, pues, 27 años, ¿no? Yo llevo 27 años en Cañadío, en el grupo. Bueno, el grupo ha surgido después. Yo tampoco provengo de hostelería. Me casé con Paco, hace 27 años. Y digamos que de alguna forma, por ser su compañera de vida, empecé a ser su compañera de trabajo y apoyo. ¿Qué deciros? Acerca de lo que somos, pues bueno, ya más o menos sabéis que tenemos un restaurante en Santander y 4 en Madrid. ¿Qué es lo que somos o entendemos o queremos ser? Queremos ser honestos con lo que hacemos, es decir, hacer lo que sabemos o creemos que sabemos hacer. Tratamos de ser auténticos, de ser lo que somos, y hacerlo lo mejor y con la mayor ganas de hacerlo bien que podemos saber. Ahí en el juicio está del cliente o del que pasa por nuestras casas, en aprobarlo y decir, es verdad, lo hacéis muy bien, o tenéis que mejorar, o lo hacéis fatal, pero realmente nuestro objetivo es tratar de hacerlo lo mejor que sabemos, ¿no?
me ha hecho gracia antes cuando Lucía ha dicho lo de tratar de que la gente sea feliz, ¿no? Es verdad que nosotros, a la hora de crear los restaurantes de Madrid, una de las filosofías que se puso encima de la mesa fue eso, conseguir que el cliente se sintiese en casa, que fuese un espacio feliz. ¿Y eso qué implica? Implica sonrisa por parte del personal, implica el sentir que todo aquel que viene a tus casas está realmente viniendo a tu casa. Y tú, cuando viene alguien a tu casa, si abres la puerta es porque quieres que vengan, ¿no? Y les atraes y les acoges así. Y un poco ha sido la filosofía en general de los restaurantes. Es una forma muy, muy bonita de resumir la parte más hospitalaria, ¿no?, de nuestro sector. Paco, cuando vosotros desembarcáis en Madrid, ¿lo hacéis junto con esta tendencia que ha habido en los últimos años de una vuelta a la comida tradicional, de una vuelta a ciertos productos que eran un poco más de provincias, ¿no?, dentro de esa ebullición, ese crisol de oferta gastronómica que es una ciudad tan grande y tan viva como es Madrid? ¿Es en ese momento cuando desembarcáis o antes, después? ¿Cómo os alineáis con esto? Buenos días. Siempre que sucede algo hay que inventarse o crear una historia para contar lo sucedido. Escuchaba a Jesús Sánchez y ¿no?, cuando tiene que explicar su vida, no sé qué, pues yo me identificaba completamente con él, porque su vida, igual que la mía, así lo entiendo, es un accidente. Es decir, suceden las cosas porque vas viviendo y según vas viviendo improvisas o te acoplas o diriges a veces, porque hay veces que es lo más difícil tomar decisiones, ¿no? Pero en realidad yo no tengo capacidad para crear una idea y luego proyectarla y ponerla, ¿no? Es decir, las cosas surgen y suceden y no sabes, a veces no tienes ni capacidad de análisis del por qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que hice yo en Madrid? Pues hacer lo que sabía hacer. ¿Por qué me fui? Pues porque descubrí Madrid en aquella época, era el 2011, porque claro, siempre que las cosas suceden hay que un poquitín ponerse en las fechas, ¿no? Lo mismo que cuando yo abrí, que era en 1981. Pues para que os hagáis una idea, el coche mejor que había era un 1430 o así, un SEAT de aquellos, si algunos recordáis. Es decir, hace mucho tiempo, el mundo era muy distinto, Santander era muy diferente, no estábamos mezclados los de provincia con Santander, porque había muchas más distancias, era todo muy diferente, ¿no? Bueno, pues cuando yo fui a Madrid, que en el 2011, lo mismo, ¿no? Estaba todo parado, nada más que veías por las puertas de los restaurantes menús a 8 euros, medios menús a 6 euros. O sea, era terrible. O sea, porque todavía aquí, aunque oíamos hablar de la crisis, todavía en Santander no estábamos en crisis. Porque aquí en Santander siempre suceden las cosas más tarde. O sea, si ahora hay una recuperación en Madrid, todavía aquí igual no ha llegado. Y si luego hay una crisis en Madrid, aquí tarda en llegar. Entonces, a mí me asustaba mucho el ver cómo estaba Madrid en cuanto a la crisis, ¿no? A cómo estaban los precios tirándose, ¿no? Qué barato era Madrid cuando toda la vida era al contrario, ¿no? ¿Esto supuso una oportunidad, el ver la situación tal y como estaba Madrid entonces? ¿Viste una oportunidad para poder llevar el negocio a la capital? Sería pedante decir que yo vi una oportunidad. Yo fui allí porque mi hijo empezó a ir a Madrid a empezar una carrera. Yo descubrí Madrid, me enamoró Madrid, perdí el miedo a Madrid, que es muy de Santander. Madrid, joder, lo vemos como lo magnificamos, como que está muy lejos, como que es muy grande. Al ir con continuidad vas perdiendo ese miedo y te das cuenta que es un sitio más y que tiene muchísimos más árboles que Santander, y que tiene un cielo más azul que el de Santander y que está mucho más cerca de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso me animé. El tipo de gastronomía en Madrid, que Marta lo ha reflejado muy bien en su libro, era muy diferente. Cuando hablamos de evolución o revelación de la cocina, realmente la gran revolución y revelación ha sido en Madrid en los últimos, digamos que estamos en el 18, pues eso, desde el 11 al 18 yo creo que ha sido cuando todo ahí ha surgido, ¿no? Y ha habido una gran... Porque Madrid se comía de otra manera más diferente, no voy a decir que peor, porque igual alguien se enfada, ¿no? Pero bastante regular. Sin embargo, en Madrid ahora se come, quizás, yo viajo bastante, de los mejores
capitales de Europa y de España, por supuesto, ¿no? Lucía, cuando vosotros llegáis a Madrid, ¿encontráis qué situación? Nosotros justo abrimos en el 2013 en Madrid. Estaba todavía la crisis, o sea, fue cuando abrimos la Carmencita. En un sentido fue una oportunidad porque había locales sin traspaso y entonces, bueno, pues justo nosotros la Carmencita y Celso Manolo lo pudimos abrir sin traspaso y en ese sentido una oportunidad. Pero es verdad que también pues era una época complicada, ¿no? Nosotros, en relación a lo que decía Paco, nosotros, y en lo que preguntabas antes también de comida tradicional, nosotros, la Carmencita y Celso, no ha sido una apuesta a la comida tradicional porque fuese una moda o una recuperación, sino también porque el local respiraba esa energía y nosotros en la Carmencita, que es la taberna, la segunda más antigua de Madrid, pues nos pegaba ese tipo de comida, ese tipo de recetas, ¿no? A nosotros también nos encanta recuperar espacios bonitos. Creo que en las ciudades tiene que convivir la modernidad con la historia. Las ciudades pierden el alma cuando también pierden toda su historia, ¿no? Y es bonito convivir vanguardia pues, con historia. Entonces, quizá en la Carmencita pues, nos apetecía, había sido un proyecto muy bonito, había sido un restaurante que se había comido en comida tradicional toda la vida y nos encantaba también recuperar esas recetas, ¿no? Que nos vuelven a nuestro pasado, a esos sabores de infancia, que también pensamos que es muy importante para que no se pierdan, ¿no? Y era el proyecto que respirando la energía del sitio, ¿no? Pues nos apetecía hacer, y en Celso también fue pues, también parecido. Más o menos. Saliendo un poquito de la cocina y la parte gastronómica, la gestión de un establecimiento, de un restaurante, es muy diferente en Santander que en Madrid. Retos, dificultades, tema personal, proveedores, regulaciones municipales. ¿En qué cambia y cuáles han sido vuestros mayores retos a la hora de deslocalizar el concepto y aterrizar en Madrid? Paco, para vosotros. Antes oía, o tú lo preguntabas, ¿no? La dificultad de ir a Madrid o de triunfar, que se usa mucho ese tipo de palabra, ¿no? En Madrid y tal. Y yo siempre digo lo mismo. Lo difícil es estar en Santander. Lo difícil es sobrevivir en Santander. Aquí sí que es un reto, ¿no? ¿Por qué? Nos pegamos todos por el mismo cliente. O sea, aquí la competencia es directa. Es decir, don fulano de tal, vamos a hablar de uno que se murió, don Marino Fernández Fontecha es un tío que come todos los días fuera de casa. Si está en casa de Jesús, no está en la mía. Y si está en la mía, no está en la casa de ellos, ¿no? Luego entonces nos pegamos todos por Marino Fernández Fontecha. Y es terrible porque es muy directa, es agresiva, al final entre nosotros, joder, hasta nos cogemos un poco de tirria, si dices un comentario o una crítica le llega al que se la has criticado, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, proveedores. Te digo proveedores como a la hora de arreglar el coche. O sea, en una capital, una pieza de un coche en 5 minutos la tienes, aquí tienen que pedirla a Madrid, ¿no? Pues por lo mismo pasa con incluso pescadores o pescaderos o los que venden el pescado, ¿no? Es casi más difícil aquí que en Madrid. Todo es más difícil. Y luego ya el tercer paso, la tercera causa que has propuesto es el personal. Personal, aquí es mucho más difícil porque no hay gente que no encuentras, al no haber, joder, pues lógico, somos 250.000 cada vez menos, eso era cuando yo era joven, igual ahora ya estaremos en 230, no sé, es decir, ¿de dónde sacas personal? No hay personal, o sea, es decir, porque no hay habitantes, no hay donde escoger, no tienes, yo en Madrid pongo un anuncio y me entran 40 personas al anuncio. Aquí pongo un anuncio y me canso de ponerle, o tengo que poner un cartel en la puerta, o tengo que llamar a Lucía, o tengo que, o sea, en fin, es dificilísimo, ¿no? Es todo mucho más difícil. Es un gran entrenamiento sobrevivir en Santander 37 años para llegar a Madrid y triunfar. Es decir, porque aquí sí que es difícil todo. Lucía, ¿es vuestra percepción también? Nosotros, bueno, a nivel de proveedor, nosotros hay una parte importante de productores que llevamos el producto desde Santander a Madrid, ¿no? Porque como trabajamos con algunos de los que luego van a hablar, quizá nosotros también crecer en Madrid era también un poco para tener un poco también más de volumen con los productores, ya no necesitaríamos más porque también, si no,
es difícil, pues yo qué sé, comprar los 300 cordeos a Chencho o la ternera, comprarlas enteras para moverlas por los restaurantes. Entonces sí que es verdad que necesitábamos un poco de volumen para hacer ese trabajo con los productores, ¿no? Y nosotros vamos 2 días a la semana en furgoneta, o sea, es un lío logístico increíble, pero merece la pena porque tenemos el mejor producto, ¿no? Y un proyecto más bonito, compartido, y que te da todo el sentido, ¿no? Y por el cual dices, pues esto para mantenerlo tengo que luchar, y también por ese compromiso, y también porque sabes cómo está cambiando el comprar ese producto, cómo está cambiando, cómo ayuda también a que la gente que viva, ¿no? Y que sea más sostenible, Cantabria, ¿no? Y haya otras formas de vida. Entonces, en ese sentido, nosotros, pues fenomenal, porque para nosotros el producto es fácil y también compramos el pescado en lonja y lo llevamos. Y esa parte bien. La parte en Madrid hay menos estacionalidad, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos en Cantabria, efectivamente. Entonces, en ese sentido es más fácil porque pues no hay esos vaivenes, ¿no? de Cantabria, de que de repente empiezas a dar, ¿no? Ahora en verano empezaremos a dar todos 100 y hemos estado dando 20, ¿no? En Madrid el ritmo más estable, y entonces eso siempre pues, es más fácil. Creo que ese es el reto en Cantabria, que cuando pues consigamos que Cantabria sea... O sea, apostemos de verdad por la calidad y hagamos porque Cantabria, que es increíble, lo consigamos que de verdad lo sea en todos los sentidos. Pues conseguimos, cuando vas a Francia, a Cap Ferret, y ves los restaurantes llenos en noviembre pagando 80 euros, y estás todo turista y dices, pues, y que esto es más bonito que Cap Ferret, dices, algo mal estamos haciendo, ¿no? Pero si vamos también a un restaurante de Cantabria, o en comillas está todo cerrado, o el que va pone en chuletón de Tudanca y resulta que es de la vaca de Polonia, pues mal lo estamos haciendo también, ¿no? Para conseguir ese turismo, ¿sabes?, que necesita Cantabria. Más por Madrid y Santander, pues la estacionalidad, yo creo que es el gran problema de Santander, ¿no? Porque por lo demás, bueno, Madrid tiene mucho más público extranjero, ¿no? Más turistas, y eso pues hace también que tenga ese volumen, y es ese público también que, como come diferentes horarios que el españoles, pues te permite doblar, ¿no? Tiene esos mesas que te vienen a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, que te permite doblar, y son mesas muy rentables, ¿no? Porque haces varios turnos, y eso pues es también fácil, sin demasiado agobio. El personal, igual, o sea, es verdad que hay más personal en Madrid, pues porque o sea, hay más personal en Madrid, pues también cualificado, porque hay muchos más restaurantes donde cogen experiencia. Luego es verdad que cuando entra en currículums entra mucho más, pero también la vida de Madrid es muy salvaje, o sea, es muy dura, me refiero para el personal. Porque Madrid es una ciudad más dura de vivir que una ciudad de provincias, ¿no? Y la hostelería, o si hay turnos partidos, entonces tienes que también esforzarte mucho para tener bien a ese personal y cuidarle y que esté bien, porque las grandes ciudades hoy son demasiado salvajes también, porque los alquileres son muy caros, porque la gente cada vez puede vivir menos el centro, entonces encuentras poca gente que vive en el centro y se tiene que desplazar 1 hora. O sea, en un sentido es mucho más difícil el personal en Madrid, porque tú sabes que sus vidas son más duras que aquí, pero hay más gente cualificada. Pero luego yo creo, bueno, pues es hacer un proyecto compartido tanto en Santander como en Madrid, ¿no? O sea, que en ese sentido no encuentro diferencias. Quizá lo que más, pues que hay más cocina non-stop, ¿no? Por lo que hablábamos de los horarios, porque hay más extranjero. Y aquí, si tú tienes horario más non-stop, es que puedes dar muchos más turnos seguidos, y entonces el personal está mejor, y sobre todo más en una ciudad como Madrid, que los turnos partidos son duros. Entonces te permite más estabilidad de horarios y la gente está más contenta, ¿no? Porque cuando te tienes que ir a Vallecas por las noches o a no sé dónde, pues no tiene nada que ver hacer turno partido con hacer turno seguido. Quizá en Santander pues salir a las 4:30 y te vas aquí a dar un bañito y bueno, vuelves, y dentro de lo duro pues no es lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, el tema de licencias, pues parecido, ¿no? Es este país que es muy difícil con las licencias, todo. Que yo, que además que soy abogada, pues es muy difícil, y hace que los proyectos sean difíciles, porque tardan mucho las licencias, tanto en un sitio como en otro. Es decir, que me refiero que en ese sentido no le encuentro diferencias. Y luego el público, yo creo que tanto en Santander como en Madrid, en Santander ya también es un público, o sea, abierto, me refiero. Y luego Santander, no es solo el público de Santander, yo creo que los restantes también vivimos de todos esos madrileños que vienen a Santander, ¿no? Me refiero que son, me parece que 60.000,
y si viviésemos del santanderino solo estaríamos todos fatal. Entonces menos mal porque yo creo que estábamos cerrados casi todos, quedaban 3. Bueno, pues la gente de Valladolid, de Palencia, ¿no? ese madrileño que viene a pasar el fin de semana con su familia, encima como se queda en casa de su familia, pues tiene más dinero para gastar porque no tiene que gastar en el hotel. Y eso es más o menos, bueno, yo creo así que las diferencias entre Madrid y Santander. En una jornada como la de hoy, que está muy enfocada a emprender, ¿qué oportunidades de tipo de restaurante, tipo de cocina, veis que todavía en Madrid tienen muchas posibilidades de éxito? Y por otro lado, ¿qué ciudades en España creéis que ahora mismo, aparte de Madrid, donde ya estáis instalados, qué ciudades en España creéis, Teresa, creéis que ahora mismo tienen un ecosistema hospitalario para invertir, para arrancar un negocio de hostelería, aparte de Madrid? Bueno, es que esa pregunta, cuando en principio no nos planteamos el expandir fuera de Madrid, es complicada. Hombre, yo voy a Barcelona y veo además muchísimos negocios y franquiciados que están en Madrid y que están también en Barcelona y funcionan muy bien. Pero realmente, que eso va a ser una frase un poco de Paco, es si tenemos una plaza que es Madrid, que la trabajamos muy bien, que se nos acepta muy bien, que la entendemos, que la manejamos, que es enorme y que nos da lugar a crecer, ¿por qué vamos a pretender ir? El hecho de ir desde Santander a Madrid fue, en principio, luego vas aprendiendo y vas generando también un equipo y una forma estable para poder crecer y organizarse, pero me acuerdo eso, cuando abrimos Cañadío en Madrid, al principio fue muy duro, pero en cuanto a organización y empezar a funcionar, ¿no? Aparte de los miedos, de la crisis que llegamos y que alrededor nuestro, el primer año que estuvimos cerraron en Madrid 3.500 negocios y así abrimos Cañadío Madrid, ¿no? Era empezar de cero, era acordarte de que para cuando abrieses tenías que saber que había que comprar azucareros, que suena así, pero vienes de estar estable muchísimos años en un restaurante en Santander. Y el olor a chorizo que llevábamos en el coche. Sí, al principio llevábamos los hasta el chorizos chorizo. literalmente en el maletero, es verdad. Pero también quiero hacer una pequeña mención a la realidad que es enorme y que hemos sido súper afortunados en nuestras vidas. Llegaron Jesús Alonso y Bea, su mujer, que son nuestros socios iniciales, que casualidades de la vida llegaron a Cañadío Santander, a nuestra vida, y en ese momento justo que Javier, nuestro hijo, ya había empezado la facultad allí, ya se nos abrió ¿por qué no montar algo en Madrid? Empezamos a buscar locales, también el destino quiso que el local de Cañadío Madrid fuese para nosotros, porque fue una cosa muy curiosa cómo llegó a nosotros, y principalmente Jesús y Bea. Ellos nos apoyaron, ellos estuvieron en la cocina de Cañadío Madrid, siempre dirigido por Paco. Al principio, vuelvo a repetir, no éramos nadie, ahora suena muy bien, un grupo, muchos restaurantes, muchos renombres, suena muy bien, no éramos absolutamente nadie, llegábamos con una inversión, pues como cualquier negocio de inicio, para nosotros mucho. Venía Sí. Venía el de la carne y le pedías dos kilos de chuletas y te decía, págamelas. Claro, Claro. claro, No sé, y como ¿qué eso... cojones? Sí, así Te voy a dejar 2 kilos ahí a cañón. No, págamelas. Claro. Si no me las llevo. Yo soy sommelier ya hace 12 años y titulada hace 12 años, pero mucho más en el mundo del vino. Y yo llego a Madrid y me encuentro que como no soy nadie, me piden ya según empezamos con toda la apuesta y todo lo que hemos hecho, que para nosotros era mucho, que me piden por adelantado todas las compras de todos los vinos. Al principio quiero decirte que fue duro, hubo que negociar, tal. Ahora ya, en general, vas aprendiendo. Todo esto es como estar en una carrera, pero no una carrera universitaria constantemente en la que hemos ido aprendiendo, hemos estado dispuestos a aprender, por supuesto, porque si no estás dispuesto a aprender y te lo crees que te lo sabes todo, no hay nada que hacer. Y todo ha ido fluyendo y siendo más fácil, ¿no? A la hora de todo, de contratar personal, de las compras, de los proveedores, de todo, y ir adquiriendo una seriedad, ¿no? Que es lo que nos avala un poco, o nos avala para poder seguir funcionando así. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Sí, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta? Para Paco, para Teresa o para Lucía.
Estoy muy interesada en la respuesta a los productos cántabros en Madrid, sobre todo de los vinos, y como habéis mencionado, el sommelier, que no tenemos denominación de origen en la actualidad. ¿Cómo están siendo recibidos los vinos de Cantabria que actualmente ofrecéis en vuestro menú? Yo creo que, o sea, bien, nosotros hemos puesto vinos cántabros, pero también hemos puesto vinos de otros, ¿no? Porque estamos en Madrid tampoco, pero vamos, que yo creo que como todo, el vino rico, bien hecho, pues me refiero a Augusta, el de La Rioja, el de Cantabria, y en general sí que tiene buena aceptación, pero para eso tiene que haber una formación, también tienes que apostar por un vino que esté muy, muy rico. Y creo como lo de los, quizá, bueno, pues vinos hay en toda España, me refiero que igual nosotros también en eso hemos apuesto más en Cantabria, y en Madrid hemos igual apostado más tanto por el productor, igual me refiero pues los cabritos de Rafa, ¿no? Que está aquí. Pues esos, por ejemplo, pues en Madrid se los rechupan los dedos, pero fijaros bien que más en Madrid que en Cantabria. Es increíble, ¿no? Es más apreciado y debería ser igual más aquí. O los lechazos de Chencho o la ternera. O sea que sí que yo creo que mientras que el producto esté muy bien hecho, ¿no? Con mucho cariño, también que sea un producto aparte ecológico gastronómico, que también eso es importante, ¿no? Porque hay productores a veces ecológicos que se olvidan también un poco de, o sea, me refiero que solo el tema sostenible, medioambiental, pero que en un restaurante buscas esos sabores, ¿no? Mientras que eso, pues yo creo que es muy bien recibido, ¿no? O sea, y luego también si tú crees en ello y apuestas, también el equipo apueste un poco por, pues por eso nosotros intentamos el año pasado, por ejemplo, estuvimos 3 días, parte del personal de Santander y parte del personal de Madrid, visitando pues a los productores, y eso pues este año lo volvemos a intentar hacer, porque también tienes que tener ese conocimiento, esa empatía, ver lo que significa, ¿no? Para luego transmitirlo al cliente con cariño, ¿no? También te tiene que gustar, lo tienes que probar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, me gustaría saber si tenéis la percepción de que la apertura de un local en Madrid o varios locales, al margen del propio negocio que en sí supone, cuando va bien, ha tenido una repercusión en el local. Estoy enfocándome un poco más en Cañadío, quizás por ser un clásico de Santander, ¿no? Y lo hago desde la perspectiva también un poco de usuario cuya familia ahora predominantemente vive en Madrid, y te empiezan a hablar de la Maruca, de Cañadío, y cuando vienen aquí hay ese efecto rebote de, coño, pues este restaurante que casi se nos había escapado ya de la memoria, le recuperamos también otra vez, ¿no? ¿Tenéis esa percepción de que realmente también ha servido para revitalizar y repotenciar el restaurante aquí? Bueno, por supuesto. Yo he pasado aquí la crisis en Santander como un caballero, o sea, perfecta, por la marca que estaba haciendo en Madrid. O sea, es decir, ten en cuenta que en Madrid está todo, ¿no? Está Marta Guadaño, o está, qué sé yo, la prensa, ¿no? La prensa, los que realmente te suben al cielo. Si tú estás generando noticia, estás generando, pues eso, salir en los periódicos, en las redes sociales, no sé qué, estás creando una marca, no son fuera de Santander, que como bien has dicho tú, como vivimos de los de Madrid, cuando tú, y de repente, pues ¿quién es este de Santander? No, pues tiene en Santander un Cañadío. Ah, sí, pues, bueno, pues cuando vaya voy a ir a verle, tal. Y por supuesto, y vienen a verle. E incluso los de Santander, que también en el tiempo de 35 años se olvidan de ti, ¿no? Porque o estás haciendo constantemente cosas o generando noticias, o de ti se te olvidan. Entonces, de repente, pues como al verte que estás teniendo éxito, siempre ha sido así, ¿no? Cuando triunfas fuera, pues tiene más repercusión. De todas formas, Paco, yo ahí puntualizaría, y volviendo a las palabras iniciales de Teresa, de que hay que generar marca, hay que contar con la prensa, hay que hacer eventos, hay que moverse, pero siempre con esa honestidad, ¿verdad?, que hablabas tú, ¿no? Porque no entendamos que únicamente el hacer ruido nos va a consolidar como un establecimiento de prestigio y va a fidelizar al cliente. Quizás lo capte, ¿no? Si haces ruido lo captarás, pero si no tienes esa honestidad en tu producto, en tu servicio, si tu casa no es una casa verdadera, seria y honesta,
en lo que pones encima de la mesa y cómo tratas a tu cliente, por mucho ruido que hagas. Y esto yo creo que Marta es especialista también en estos booms mediáticos de repente, pues es eso, ¿no? Es un boom, ¿no? Es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O sea, sí ruido, sí contar con la prensa, sí generar mucha actividad, mucha presencia en redes sociales, pero sobre todo respaldado y llevando como bandera esa honestidad y esa sinceridad que nos comentaba Teresa. Que una última cosa, siempre nos hemos planteado no ser moda. Nos gustaría ser sitios de gastronomía. Cuando hablo gastronomía, no es altísima gastronomía, Jesús, donde ¿no? se come bien. Donde se come rico y sabes lo que comes, que es lo que... Por eso cuando hablamos de honestidad o cuando he hablado yo de honestidad me refiero a eso, ¿no? No queremos ser locales de moda porque sean muy bonitos, porque estén muy bien ubicados, que es verdad que todo eso colabora en que trabajemos tanto en Madrid también, por supuesto que sí. Pero aparte de eso, que aquel que entre diga, contra, pero si es que se come muy rico, es que me da igual, como unas albóndigas, pero me recuerdan a las de mi madre, que ya no hay tiempo de hacerlas y las como y están buenas, ¿no? Y bueno, eso es un poco la idea y lo que hemos querido hacer. Y especialmente más nos gustaría, ¿no? No ser moda, no ser exclusivamente moda, que es verdad que en algunos momentos y algunas circunstancias, cada vez que abrimos un local al principio, se puede conllevar un poco de la moda, vamos a ver, la gente que viene a probar los locales nuevos, pero lo que buscamos es el asentamiento y el que la gente nos distinga por comer rico, gastronomía, ¿no? Cada uno en su nivel de complejidad, por supuesto. ¿Tenéis alguna pregunta más para Lucía, Teresa o Paco? ¿Quieres preguntar nada, hombre? ¿A quién dices? ¿A Valen? Ah, vale, joder, estás ahí. Ah, joder. En la familia. Pues yo creo que hemos compartido sobre todo la experiencia, que es ese tipo de conocimiento que no está en los libros, pero que realmente nos aporta la visión real, ¿no? Con los pies en el suelo, en este caso, de lo que es dar el salto de jugar en tu zonita de confort en casa, dar el salto a la gran ciudad y además hacerlo como grandes campeones y con unos locales absolutamente de referencia hoy en día, por lo bien que se come, por lo bien que te tratan, y espero que sea así durante muchísimos años más. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Gracias.